México inicia puente aéreo para devolver centroamericanos a sus países. AMLO llama a ciudadanía a salir a votar sin miedo en próximas elecciones. Aumentan casos de COVID-19 en Quintana Roo. Juez niega libertad a 19 normalistas presos en Chiapas. Baja California Sur han muerto 19 personas por coronavirus. Chihuahua, estado con mayor número de incendios forestales. La ONU dice que Israel pudo haber cometido crímenes de guerra. Australia atraviesa por la peor crisis de roedores en años. Los deportes, espectáculos y mucho más en el Semanario Noticias. Acompáñenos. Esto es el Semanario Noticias con Alan García. Bienvenidos a una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y vamos directo a la información que le tenemos preparada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhorta a la ciudadanía a salir a votar en las próximas elecciones, ya que se está preparando un operativo para dar seguridad a quienes asistan a emitir su voto. José Antonio Azuara con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular del INE, Lorenzo Córdoba, coincidieron en el llamado a los mexicanos a salir a votar en la jornada del 6 de junio, sin temor al crimen organizado. La convocatoria llega después del asesinato de la candidata del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, ocurrido el pasado martes mientras realizaba actividades de campaña. En un escenario así, hay abstención y dominan los de la mafia, las elecciones, ya sea de la delincuencia organizada, como se le llama, o la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar, subrayó. El mandatario envió su pésame a los familiares de la candidata y aseguró que detrás del asesinato está sin duda la delincuencia organizada. También aclaró que estos delitos lamentables corresponde atenderlos a los estados, porque son del fuero común. Por separado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también hizo un llamado a la ciudadanía para que sea el voto libre la respuesta más contundente para decir no a la violencia. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. Un juez en Chiapas negó la libertad a 19 estudiantes normalistas. Ahora será el Ministerio Público quien aporte pruebas de las acusaciones en su contra. Mario Echeverría con los detalles. Un juez de Chiapas determinó que 19 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, detenidos el 18 de mayo por bloqueos y vandalismo, continuarán recluidos en el penal El Amate. La decisión del juzgador fue dictar prisión preventiva oficiosa y ahora el Ministerio Público contará con 45 días para presentar pruebas de acusaciones de delitos. En ese plazo se determinará la situación jurídica de los vinculados a proceso. Apenas el domingo salieron de la cárcel las 74 mujeres que estaban detenidas para enfrentar su proceso en libertad, pero a pesar de su salida de prisión, tienen restricciones que les prohíben activismo en vías de comunicación y la condición de acudir a firmar ante las autoridades de manera periódica. El 18 de mayo, durante las protestas por mejoras en la educación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fueron detenidas y posteriormente encarceladas 95 personas, 74 mujeres y 21 hombres. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Con gran velocidad están aumentando los casos de COVID-19 en Quintana Roo. Suman más de 1,000 casos activos en esa entidad. Se considera ya la tercera oleada del virus. La Secretaría de Salud Federal llamó al estado de Quintana Roo a tomar medidas de restricción contra la movilidad para frenar los contagios de COVID-19. De acuerdo con el gobierno federal, las autoridades de Quintana Roo han estado emitiendo mensajes para que la población vuelva a implementar de manera más estricta y más apegada las diferentes medidas sanitarias contra el COVID-19, las cuales incluyen acciones de restricción a la movilidad en los espacios públicos. Las 5 medidas con las que Quintana Roo busca evitar alza de contagios de COVID-19 son las siguientes. Cabe recordar que ante esta tercera ola de contagios COVID-19, el gobierno federal estatal implementó 5 medidas para evitar el semáforo rojo. Número 1. La supervisión de horarios y de aforos será estricta. Número 2. Eventos como competencias, ferias, expos, congresos y exhibiciones
tendrán que generarse en el contexto de burbuja sanitaria. Número 3. Habrá cierre de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. Número 4. El transporte público y privado será monitoreado. Número 5. Las reuniones sociales que sean masivas serán sancionadas. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. El estado de Chihuahua es considerado el que más incendios forestales presenta en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. En nuestro país hay más de 65 incendios activos. Chihuahua es el estado con el mayor número de incendios forestales activos en el país, al tener 17 siniestros, seguido por Durango con 15, Jalisco con 11 y Nayarit con 7, informó la Comisión Nacional Forestal, CONAFUR. El organismo reportó que al corte de las 11 horas de hoy se registran 65 incendios forestales activos en 13 estados del país que afectan más de 7.249 hectáreas. Indicó que para la atención de los 65 incendios se encuentran trabajando 1.276 combatientes que pertenecen a brigadas de la CONAFUR y de otras instancias, además de que se tiene un total de 18 incendios liquidados. De los 65 siniestros se reportan 2 incendios forestales en 4 áreas naturales protegidas, pero no se reportan incendios de atención especial. Al momento no hay equipos aéreos operando en el país o en disposición. Se recuerda a la población que para evitar un mayor riesgo, se reitera el llamado a no hacer uso del fuego en las zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes, precisó. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Nuestro compañero José Antonio Azuara nos da a conocer que México ha iniciado un puente aéreo para devolver a centroamericanos a sus países de origen. Esta semana México inició un puente aéreo y terrestre temporal para trasladar a migrantes centroamericanos desde la frontera en Estados Unidos a sus países de origen. En su primer día de funcionamiento, devolvió a 932 personas, incluyendo algunos menores. El miércoles, el Instituto Nacional de Migración lanzó un comunicado informando que el traslado de un total de casi 1,000 migrantes en situación irregular en México fue realizado en 4 vuelos y 11 traslados por carretera. No se informó el número de menores presentes en estos trayectos. No se ofrecen datos certeros de cuántas veces fueron interceptados los centroamericanos en diferentes estados de la frontera. Una autoridad federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones indicó que los vuelos se realizaron desde Tamaulipas y Chihuahua a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y también a Villahermosa y Tapachula, 2 ciudades en el sur de México que cuentan con estaciones de detención migratoria muy grandes y desde donde los migrantes fueron trasladados por la tierra. La misma autoridad indicó que entre los retornados había centroamericanos que ya estaban en México en condición irregular y personas devueltas por Estados Unidos gracias a una medida decretada por el expresidente Donald Trump. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. En Baja California Sur, 10 personas que fueron vacunadas contra COVID-19 han perdido la vida a causa del coronavirus, dio a conocer el secretario de Salud de esa entidad, Víctor George Flores. Nuestro compañero Mario Echeverría nos amplía la información. Al menos 10 personas que ya estaban vacunadas contra coronavirus han muerto por COVID-19 en Baja California Sur, informó el secretario de Salud del estado, Víctor George Flores. Aunque no otorgó más detalles, como la fecha de defunción, el funcionario indicó que 7 de las personas que han muerto recibieron una dosis contra coronavirus, mientras que las otras 3 ya tenían el esquema de vacunación completo. George Flores comentó que las personas murieron por contagiarse de coronavirus, ya que, explicó, estar vacunado no implica que se es inmune al virus, sino que baja la probabilidad de que el paciente desarrolle una enfermedad más grave. Aunque, matizó, depende de las comorbilidades del paciente si el COVID-19 puede agravarse o no. Reiteró a la ciudadanía que a pesar de que la vacuna contra el coronavirus cada vez llega a más segmentos de la población, este no es motivo para relajar las medidas de protección contra el virus. Se debe continuar con las medidas de prevención, como evitar lugares cerrados, mantener una sana distancia y hacer uso correcto de cubrebocas. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que Israel pudo haber cometido crímenes de guerra en sus bombardeos contra Gaza. Nuestro compañero Román Gustavo con los detalles.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que los bombardeos lanzados este mes por las fuerzas de defensa de Israel sobre la Franja de Gaza, que saldaron con la muerte de más de 60 niños, pudieron ser indiscriminados y desproporcionados, y por tanto constituir crímenes de guerra. Los bombardeos sobre Gaza fueron el principal exponente de una escalada de tensiones que se extendió también a otras zonas como Jerusalén y Cisjordania, y que hizo temer la guerra abierta como la de 2014, cuando las autoridades israelíes lanzaron una operación terrestre sobre la franja para combatir a las milicias palestinas y restringir su capacidad de lanzar ataques. Bachelet ha expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe de su oficina que cifra en 242 palestinos fallecidos en Gaza por los últimos ataques israelíes, entre ellos 63 niños, en varios miles los heridos y en 74,000 los desplazados. En Cisjordania, 28 palestinos, incluidos 5 niños, perdieron la vida en el marco de estas tensiones, informó Román Gustavo. Australia atraviesa la peor plaga por roedores en años. Los granjeros de ese país han dado a conocer que los ratones han causado severos daños a sus cultivos. Le damos a conocer la información completa. Granjeros del sureste de Australia están viviendo una verdadera pesadilla, y es que una plaga de millones de ratones se ha extendido en las últimas semanas, causando graves daños a los cultivos, generando pérdidas de millones de dólares a los agricultores, además de afectar las casas de los alrededores y poniendo la salud mental de muchas personas en crisis. El Departamento de Control de Plagas ya está trabajando sobre ello hace días. Melanie Mori, una residente de la provincia de Nueva Gales del Sur, dice: vivir todos los días con ratones te hace sentir sucio. El suelo se mueve por los ratones, simplemente no hay forma de escapar de ellos. Eso dijo la aledaña, informó Román Gustavo. Lo más importante que sucede en el mundo del petróleo lo incluimos en el semanario Noticias. Es tiempo que nos acompañe a ver las breves petroleras con nuestro compañero Augusto Peloni. Pemex alcanzará una producción estimada de 1.362.000 barriles diarios para abastecer la demanda mexicana de combustibles. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, dijo que tras el acuerdo de la compra de la refinería de Deer Park, en Houston, Texas, la empresa productiva del estado logrará incrementar su producción para abastecer la demanda nacional de combustibles. Pemex alcanzará una producción estimada de 1.362.000 barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbocina y otros petrolíferos, destacó. ExxonMobil llega a 500 gasolinerías con combustible propio en México. ExxonMobil participa en la cadena logística con el arribo de combustible vía marítima a través del puerto de Tuxpan, que se complementa con el suministro terrestre vía férrea, que abastece la región centro, norte y bajío. A 3 años de iniciar operaciones en el mercado de combustibles en México, ExxonMobil anunció que llegó a 500 estaciones de servicio de gasolina con producto propio, es decir, 4.2% del mercado nacional de estos establecimientos de expendio del país. Estamos orgullosos de ser el primer competidor privado en alcanzar 500 estaciones de servicio abastecidas con combustible, informó. Para Semanario Noticias, Augusto Peloni. Los deportes no pueden faltar en el Semanario Noticias. Lo más importante y sobresaliente de las disciplinas deportivas se lo tiene preparado mi compañero Hernán del Valle. Así están las selecciones sudamericanas a una semana de continuar con las eliminatorias mundialistas. Aunque la Copa Libertadores todavía debe definir sus últimos partidos de la fase de grupos y la final de la UEFA Champions League, se espera para marcar el final de la temporada europea. El fútbol sudamericano ya se prepara para la reanudación de las eliminatorias dentro de una semana. Muy lejos en el pasado quedó la cuarta fecha disputada allá por noviembre de 2020. Ahora, con la Copa América en el horizonte, las 10 selecciones del continente tienen como primer y principal objetivo las 2 jornadas de la clasificación mundialista, que serán fundamentales para su futuro próximo. En Argentina destaca el arribo de Lionel Messi al país, pues puso en marcha una nueva ilusión, sobre todo la relacionada con la Copa América, un título que no consigue desde hace casi 30 años. El último en llegar a ese llamado será Sergio Agüero, tras la final de la Champions League. La albiceleste jugará el jueves contra Chile como local. Bolivia está última en las eliminatorias y afronta una gran oportunidad de sumar su primer triunfo contra Venezuela en La Paz. Lejos del poderío de la mayoría de sus rivales, César Farías buscará recuperar funcionamiento para volver a creer que es posible dar pelea y también hacer una buena Copa América. Y Brasil, el otro gigante de la región, también prepara la vuelta a la competencia sin problemas y con calma.
Neymar, la gran estrella del equipo, se espera que se sume en los próximos días, mientras que Ederson, Gabriel Jesús y Thiago Silva llegarán después de la final de la Champions. Brasil lidera puntaje ideal las eliminatorias y enfrentará a Ecuador en Porto Alegre el próximo viernes. En Chile, sus seleccionados chilenos trabajan bajo las órdenes de Martín Lazarte, el entrenador que comenzará su ciclo en esta doble jornada de la clasificación. Jugará en Argentina el jueves 3 y luego en Bolivia el martes 8. Colombia también está urgido de sumar puntos para no hundirse en las eliminatorias, ya que en las últimas 2 jornadas sufrió duras goleadas en contra que provocaron la salida de Carlos Queiroz. El jueves 3 de junio chocará contra su similar de Perú. Ecuador es uno de los mejores equipos de la última doble jornada. Intentará repetir las actuaciones de los partidos ante Bolivia y Colombia. En Paraguay, Eduardo Berizzo logró juntar a sus jugadores antes de que el resto de los entrenadores, y ya la albirroja se prepara para 2 encuentros que pueden definir cuáles serán sus objetivos en las eliminatorias. Si logra buenos resultados contra Uruguay y Brasil, se afianzará entre los que darán pelea para la clasificación al Mundial. En Perú, Ricardo Careca también ya recibió a varios de los convocados en la concentración de Lima. Chocará con 2 adversarios directos que son Colombia y Ecuador. Uruguay todavía a la espera del campeón de la Liga Española Luis Suárez y de Edison Cavani. La selección charrúa irá por los 6 puntos en esta doble jornada en la que enfrentará con mucho ahínco a Paraguay y a Venezuela. Pues Venezuela está en el fondo de la tabla de las eliminatorias y lo primero que buscarán los vino tinto es recuperar la confianza en el duelo ante Bolivia. El novato jugador del fútbol americano colegial Trey Lance siempre estuvo en la mira del gerente general de los 49 de San Francisco, John Lynch, y se mostró complacido por la oportunidad de poder trabajar con el liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez. John Lynch dijo en entrevista exclusiva que el quarterback Trey Lance siempre fue el objetivo de los Niners con su primera selección en su primera ronda. Estamos muy emocionados con Lance, el modo en que se conjuntó su compra, dijo el ejecutivo, quien recientemente fue elegido al Salón de la Fama del fútbol americano profesional por su destacada carrera como safety. Estuvimos muy convencidos de que Trey era el quarterback correcto para nosotros. Creo que sobre el campo posee instintos naturales para la posición y sus tiempos. Juega la posición y adicionalmente a eso, es tan buen atleta y tan impresionante, posee la habilidad de correr el ovoide y agregar algunas cosas nuevas a nuestra ofensiva, apuntó. Lynch también discutió en lo individual al liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez, quien llegó a la plantilla de San Francisco mediante el International Player Playbook Program, y el ejecutivo se mostró complacido por la posibilidad de poder trabajar con Gutiérrez en la NFL. Para el semanario Noticias, Hernán del Valle. Fue un gusto haberle llevado la información más importante generada durante la semana. Este equipo de profesionales de la noticia los espera en la próxima emisión del Semanario Noticias. En su pantalla puede ver en este momento el medio de contacto para que si tiene algún hecho que quiera que se dé a conocer, la cobertura de algún acontecimiento o que se aborde algún tema, envíenos un correo y con gusto le daremos seguimiento. Mi nombre es Alan García. Nos vemos en la próxima. Esto es el Semanario Noticias con Alan García.